no están, porque esto es un estudio que quiero que todo el mundo lo tenga, porque es muy básico para la obra que nosotros hacemos. Entonces, luego me dicen quienes no, o alguien me hace una lista de quienes no están, porque a fuerzas van a tener que tener este estudio. Entonces, si me acompañan, voy a orar. Señor, gracias por esta oportunidad de ver tu palabra y aplicarlo a nuestras vidas. Y te pedimos que tú nos enseñes hoy, me ayudes a mí a comunicarme bien, a pesar del problema del español, y concentrarme y explicar bien, y nosotros todos estar dispuestas a oír tu palabra a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, esto, a cada rato yo hago un estudio de estos o saco este estudio, que por fin lo encontré, porque es la visión de nuestra obra. Y es importante ir a tu discipulado y venir los miércoles y ir a visitar a una prima y hablar de Cristo. Eso sí es importante, pero es parte de lo chiquito de abajo. Y luego necesitamos recordar, pues, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Esto es algo especial que hacemos en nuestra iglesia, ¿qué es? ¿No? Y hablar un poco de la visión que nos mandó Cristo a hacer. Entonces, este estudio es para esto. Es importante, van a ver ahora que vamos avanzando en el estudio, que esto es muy importante, que no es algo que nosotros inventamos, sino que es algo súper bíblico, y que estamos, como en todas las áreas de nuestras vidas, queremos que ellos reflejen lo que diga aquí, no nada más lo que yo pienso. Yo estoy queriendo ser más como Cristo, yo estoy queriendo que todas las áreas de mi familia, todas las áreas de mi vida, reflejan lo que diga aquí en este libro, que es la palabra de Dios. Igual, las cosas que hacemos para Cristo, pues reflejen lo que dice aquí, ¿no? Las instrucciones. El chavo, en aquel entonces ya es un hombre grande, que me trajo a Cristo, él decía, en inglés él decía, when you aim at nothing, you hit it every time. Cuando tú nada más echas la bola y no tienes idea dónde, pues obviamente vas a llegar a la nada siempre, que hace un juego en inglés de palabras. Pero pues sí, si tú no sabes qué es el objetivo, es muy improbable que tú llegues a ese objetivo, ¿no? Entonces, sí, es lo mismo con Cristo. Si yo tengo una idea de lo que Dios quiere de mí, pues es más factible que yo llegue a esa meta, o más cerca a esa meta, que si no tengo idea de lo que es, o si nada más lo hago en base a lo que yo veo por aquí o por ahí, ¿no? Entonces, yo les voy a dictar, van a tener que poner ahí en sus hojas, introducción al revés, y yo les voy a dictar la introducción. Entonces, y al revés, les voy a dictar lo que escribí de introducción. ¿Ok? ¿Listas? Ok. Punto y aparte. Hay casi igual tipo de ministerios. Hay casi igual tipo de ministerios cristianos. Como hay cristianos. Punto. Ciertamente debe haber algo de diversidad. Ciertamente debe haber algo de diversidad. Debido a los distintos dones.
debido a los distintos dones que Dios ha dado a los cristianos. Punto. Que ya no estoy dictando, pero pues es obvio, una persona que tiene el don de servicio, una persona que tiene otro don, pues obviamente su manera de servir al Señor va a ser un poco diferente. Punto. Y seguido, hay muchas iglesias y denominaciones. Que se dicen cristianos, cristianas, iglesias, denominaciones. Punto. Algunas son verdaderamente cristianas. Coma. Otras no. Punto. Hoy día más que nunca hay muchos muy malos patrones allá afuera. Ustedes saben que yo les digo las iglesias chafas. Sí. Pues ni modo, así los veo yo. Punto y aparte. Signo de interrogación. ¿Dónde obtenemos nuestro patrón? ¿Dónde obtenemos nuestro patrón para la obra cristiana? Signo de interrogación. ¿Qué otra pregunta? ¿De la Iglesia Bautista de la esquina? ¿O de la mega iglesia en el centro? Signo de interrogación. Otra pregunta. ¿De un libro o de un programa de radio cristiano? Signo de interrogación. Punto y aparte. No sé si la siguiente palabra debe ser no o ninguna de estas. Ok, vamos a poner de ninguna de estas. O ustedes como lo quieren poner en buen español. De ninguna de estas. De ninguna de estas. La Iglesia Bautista o el libro. Ok, punto. Obtenemos nuestra visión de lo que es el ministerio, nuestra visión, perdón. De lo que es el ministerio del Nuevo Testamento. Punto. Y seguido, posiblemente la explicación más detallada se encuentra en Hechos 20, coma. En la despedida de Pablo,
Hechos 20, coma. En la despedida de Pablo de la iglesia, que él había empezado, I should say fundado, ¿no? Fundado, vamos a ponerlo, que él había fundado de Pablo de la iglesia que él había fundado y dirigido en la ciudad de Éfeso. Punto. Éfeso, como Efesios, ¿no? Éfeso. Pasen a uno de estos. Punto. Ok. Y con eso vamos a empezar y vamos a leer el pasaje. Ustedes ya pueden voltear otra vez e ir siguiendo el bosquejo que hice. No lo escribí todo, le dije a Carlos que lo escribiera palabra por palabra bien. Del estilo que generalmente usamos. Pero ahora lo tengo nada más en bosquejo. Y vamos a leer Hechos 20, 17 al 38. Para empezar, pueden poner sus separadores ahí porque vamos a estar en Hechos 20 y luego yendo a otros pasajes todo el tiempo. Y Carlos va a querer que tú leas todos las veces. Déjame ver si estoy listo o puedo decir otra cosa primero. Okay. Esto es Pablo. Pablo se está despidiendo de una iglesia muy querida para él. Él había fundado esta iglesia, él había estado ahí 3 años predicándoles, enseñándoles, dando su vida a ellos. Y ahora él los está viendo por la última vez. Y él da en mucho detalle lo que ha sido su procedimiento de trabajo con ellos. Entonces es un tesoro para nosotros si queremos saber cómo se hace la obra de Dios aquí en la tierra. Entonces con eso, más bien es aquí. Ok. Y lo va a leer Estela. Sí. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, 19 sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido con las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo: me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por lo tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordaos que por 3 años de noche y de día no cesaron de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora pues, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaos y daros herencia, con todos santificaos, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que ha sido necesario a mí y los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajen en sí y deben de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Ok, esta es la historia de su última despedida de Pablo con la iglesia en Éfeso. Okay. Quiero que yo lo titulé Cómo conducir la obra según el apóstol Pablo en Hechos 20. Y puse en paréntesis, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la iglesia? Si alguna vez tú has preguntado, como que aquí en esta iglesia hacemos las cosas un poco diferente, ¿no? ¿Y por qué será? No, pues nada más es pues una idea de alguien, ¿por qué? Pero ahora les vamos a decir, con un pasaje clave, hay otros, pero con un pasaje clave vamos a mostrarles por qué hacemos lo que hacemos, porque somos un poco diferentes que otras iglesias que habrán visto por ahí. ¿Ok? Número romano 1. Pablo en el versículo 19 nos va a dar su ejemplo de cómo él sirvió al Señor. ¿Podrías volver a leer 19, Estela? Sí, claro que sí, es 20 y 19. 20 y 19. A ver. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Ok? Sirvió al Señor con humildad. Él no tenía su propio avión con su cuñado que le llevaba por todas partes. Nosotros de alguna forma topamos con un señor muy famoso en Estados Unidos que fue a Oprah y Oprah filmó su supermansión y estoy segura que todos se estaban burlando de los cristianos al ver cómo este señor sacaba dinero a muchos cristianos, yo creo que no, muchos no cristianos, porque su doctrina es más que tú puedes y tú eres el arquitecto de tu propio destino, pero muchos cristianos también van al auditorio grandísimo de este señor. Pero Pablo no era nada así. Él sirvió al Señor con humildad, con fervor, hasta lágrimas, oraba por las personas, lloraba por las personas que estaban en su grupo y cómo les podría ayudar. Y con persecución. Tenía constantemente muchas persecuciones. Yo no les tengo que hacer todo un estudio sobre las persecuciones de Pablo, porque si tú has leído una vez el Nuevo Testamento, te diste cuenta de que siempre está o golpeado, o apedreado, o en la prisión, o no comiendo. O sea, no era fácil su vida. Vamos a buscar, fuera de Hechos 20, segunda de Timoteo 3, 12. Segunda de Timoteo 3, 12, uno muy conocido, pero nos hace mucho bien volverlo a leer. 3, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Ok, pues eso es una realidad para nosotros. Si vivimos lo que dice aquí, vamos a tener persecución. Estamos en una guerra y es normal en una guerra ver granadas, ver armas y hasta personas muriéndose, ¿no? Es un lugar de peligro. También Juan 15, 20. Y pueden apuntar estos versículos que no tengo ahí. Okay. En el punto C, donde dice 1AC, con persecución pueden poner 2 de Timoteo 3, 12 y Juan 15, 20.
Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ok? Cristo también nos está diciendo que vamos a tener persecución si le seguimos, igual como persiguieron a Cristo, nos van a perseguir a nosotros. ¿Ok? Él sirvió a Pablo, sirvió al Señor con humildad, con fervor y con persecución. Inciso B. Pablo enseñó a su grupo. ¿Qué les enseñó? La palabra de Dios. Vamos a leer el versículo Hechos 20, 20. Ustedes me dicen. Ya, no sé yo. Esto han de tener su separador. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por todas las casas. ¿Ok? Nada que fuese útil he reído a anunciaros. Durante 3 años él, en reuniones públicas, en reuniones en casas, en la congregación y en discipulados, él les estaba enseñando todo lo que él podía, ¿no? Ustedes han escuchado 1000 veces el dicho de que si das a un hombre un pez, él come un día, y si le das y le enseñas a pescar, él come toda la vida. Es lo mismo con la Biblia. Si enseño a mis discípulos a estudiar la palabra, si les doy las bases, pues no me tienen que venir y preguntar, ¿puedo ir a ver tal película? O sea, ellos mismos pueden interpretar la Biblia y ellos saben cómo conducir sus Biblias, ¿no? Cómo conducir sus vidas a través de la Biblia. Es lo que estaba haciendo Pablo. Vamos a buscar Mateo 28, 20. ¿28? 28, 20. Nada más la primera parte. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Okay? No un cachito, no un pasaje. Luego nos topamos con personas que dicen, ay, me encantan los salmos, es lo único que leen de la Biblia, ¿no? Etcétera. No, el plan de Dios es que guardemos. De hecho, esto es como hacer el discipulado, es enseñar a nuestros discípulos a no solamente saber, sino guardar todo lo que nos ha enseñado Cristo, o sea, toda la Biblia, no una parte, no, que lean muy de vez en cuando. Entonces, él hacía esto, Pablo hacía esto, esta enseñanza muy amplia de la Biblia, tratando de darles a ellos el entendimiento de la Biblia, no nada más quedárselo él para que él pudiera compartirles y ellos tuvieran que venir siempre al gran maestro. No, su meta era que ellos mismos estudiaran y conocieran la palabra para que la vivieran. Y él lo hacía aquí en 2 contextos. Ven ahí que dice uno contexto, ¿okay? En la reunión grande, en los discipulados. Dice en las reuniones públicas y en las casas. ¿De qué está hablando? Está hablando de eso, ¿no? Que pues tenemos una reunión grande, por ejemplo, los miércoles o los jueves o los sábados, según el domingo, según el grupo, pero también reuniones chiquitos de discipulados, más íntimos, donde puedes sacar una pregunta, que los dos son súper importantes. Vamos a hablar más adelante de qué tan importante es el discipulado. ¿Okay? Pero él dice que él enseñaba a su grupo a través de estos 2 medios, la reunión grande y los discipulados. ¿Okay? Ahora vamos a regresar a Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. Pues, lee nada más 19. Por tanto, id y haced discípulos,
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¿Ok? Y nada más ese cachito de 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Ok? Entonces, ir y hacer discípulos. ¿Ok? Marcos 3, 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ok, ¿a qué se refiere esto? Discípulos. Los discípulos, es cuando Jesús escoge sus discípulos. Am, yo he visto que solamente hay un par de versículos que usamos siempre para sustentar el discipulado en la Biblia. Según de Timoteo 2:2, Mateo 28, 18 al 20. Pero realmente este versículo es muy clave. ¿Qué pasó Jesús principalmente? Principalmente, ¿qué pasó Jesús haciendo sus 3 años de ministerio? Jesús vivió 30 años. De estos 30, solamente conocemos bien 3. O sea, hay un par de cosas que fue al templo y cómo nació, ¿no? Pero 3 años, tenemos 3 años aquí en la Biblia lo que dicen lo que hizo. ¿Qué hizo él durante estos 3 años? Preparar a sus discípulos. Sí, mayormente preparar sus discípulos. Entonces, no necesitamos más versículos que digan hagan discipulados y hacer discípulos, porque básicamente los 4 evangelios son puro discipulado. O sea, era el método. Jesús teniendo 30 años en esta tierra, 3 años de ministerio, ¿qué método escogió para pasar la enseñanza del cristianismo a futuras generaciones? El discipulado. Tú ves, y por ejemplo, podríamos ver Mateo 5, 1 y 2, para un pequeño ejemplo. Pues me dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca le enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí. Ok, esto es el principio del Sermón del Monte. ¿Cómo empieza? Jesús se puso a predicar a las multitudes. No, dice que Jesús viene a sus discípulos, principalmente les está enseñando a ellos, los demás, qué bueno que lo oyen, pero él estaba enseñando a sus discípulos. Cada comida, cada vez que iban por agua, o sea, cada vez que iban cruzando por las calles en una ciudad o en el desierto, durante 3 años, nunca dice que ya estoy un poco harto, yo voy a tomar un fin de semana e ir al Hilton, y ustedes también hagan lo que quieren. O sea, él nunca, por lo menos no está en la Biblia, que él hizo esto. Entonces él pasó 3 años con ellos. ¿Por qué? Porque era su método para alcanzar al mundo. Entonces, no es bíblico, es lo que pasa de bíblico, que el discipulado es el método de Jesús. ¿Okay? Entonces, Pablo también, obviamente, lo hacía, porque él era un seguidor. Él dijo, sígueme a mí como yo sigo a Cristo, ¿no? En la reunión grande y en los discipulados son importantes. ¿Ok? Ok. Otra vez, regresando aquí al bosquejo que tenemos, enseñó a su grupo, Pablo enseñó a su grupo, en la reunión grande, en los discipulados. ¿Qué fue el contenido? Toda la Biblia. Ya lo hemos visto un poco, pero vamos a ver un par más de versículos. Quiero que apunten al lado de 2 contenido, toda la Biblia, 1 de Pedro 2:2 y Hebreos 4:12. Esos son versículos que ya se saben.
¿Listas? Primero de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ok? La manera de crecer como cristiano, ¿qué es? Desead la palabra de Dios. Sí, básicamente, obviamente tenemos que creer lo que leemos, tenemos que vivir lo que estamos leyendo, pero es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, es la cirugía diaria que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para irnos cambiando, ¿no? Ok. Entonces, eso es lo que enseñaba Pablo. En todos los contextos, él enseñaba pura Biblia, obviamente. No hay nada de malo con leer libros cristianos y todo eso, pero si tú me dices que has leído 3 o 4 libros cristianos y no has estado leyendo tu Biblia, ya sabes que te voy a regañar. O sea, la palabra no adulterada. Queremos pura Biblia, ¿no? Porque esto es lo que más nos va a edificar y hacer crecer. Ok. Inciso C aquí. No nada más esto, sino Pablo también testificaba a los no creyentes el Evangelio. Regresando a Hechos 20, versículo 21. Usted me dice, ¿no? Ya. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Okay. Lo tengo escrito aquí. ¿Cuáles son los dos partes del Evangelio? Arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo. No es amarte a ti misma, no es venir nada más al grupo. Y obviamente todos lo hemos hecho, hemos nada más invitado a una persona a venir al grupo con esperanzas de que oigan el Evangelio y que vaya penetrando la semilla en sus vidas. Pero lo que la gente necesita es el Evangelio. Si no se convierten, no hay nada. No van a durar en un grupo, no van a durar en ningún grupo si no están convertidos, si no se han salvado, si no han nacido de nuevo, obviamente, ¿no? Pero es muy fácil hoy día perder esa perspectiva y decir, ven al grupo, nada más. No, es su conversión lo que va a cambiar todo y va a producir la habilidad de vivir estas cosas y tener la vida abundante. Mi hijo Cristian me comentó que qué hacía hace una semana o 2 semanas, qué hacía por una chica que va a jugar fútbol con ellos y él se da cuenta de que va a una iglesia bíblica, pero no entiende el Evangelio, no es salva. ¿Qué hago, mamá? Y pues pensé dentro de mí, pues lleva la iglesia, pero yo sé que iglesia va y es buena y todo, pero nadie se va a acercar y nadie le va a predicar el Evangelio. Lo único que se me ocurrió es que ahora, cuando yo vaya, si no le da pena decirle, oye, mi mamá te quiere compartir el Evangelio, porque pues mucha gente saliendo, todos muy lindos, ay, gracias por venir, qué lindo, bla, 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 y se van a sus casas y nadie va a tomar ese tiempo, ni están entrenados, ni ven la necesidad. Ellos piensan que nada más venir a la iglesia, pues ya, estás parte de, ¿no? Entonces, pues eso es el problema, no queremos hacer esto y Pablo no lo hacía. Pablo no perdía la perspectiva de, como dice mi esposo siempre, primero tiene que nacer el bebé, ¿no? O sea, hasta que nazca el bebé no podemos ver nada de kinder o de matemáticas. El bebé necesita nacer, y en este caso necesita nacer de nuevo. Entonces, Pablo testificaba a los no creyentes. Inciso D, no le importaban los riesgos, peligros o persecuciones. Otra vez en Hechos 20, versículos 22 al 23. Ahora, he aquí ligado, yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo
que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Ok? Y tú ves en la vida de Pablo que realmente no le importaba gran cosa. Cuando Pablo hacía yo sí soy una persona que voy a hacer una decisión, y hago un papel y pongo aquí el título y pongo aquí pros y aquí pongo contras. Y pongo todos los pros y todos los contras. Cuando él hacía su lista de contras, él no ponía prisión, que me apedrean, que me golpean, que vaya sin comer, bla, bla, bla. Él no ponía nada de esto. Esto ni entraba en su cálculo de qué hacer. Decía, yo voy a hacer la voluntad de Dios y eso me es inmaterial. Así es Pablo. Ojalá y nosotros fuéramos un poco más así y menos viendo nuestra comunidad siempre, ¿no? Ahora estamos en número 2, Romano 2, ¿ok? Aquí en versículos 24 a 25 nos va a decir qué es su meta. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Okay? Lo que no era la meta, vamos a ver en inciso A, lo que no era su meta. Su meta no era preservar su vida o su comodidad. Esto no le importaba, esto no lo tomaba en cuenta. Inciso B, lo que sí era. La meta de Pablo era acabar la obra de Dios que él le había dado con gozo, ¿no? Muy bonito balance ahí. Él quería hacer lo que Dios le había mandado hacer, que no era tan fácil. Lo quería hacer, él quería cumplir, él quería ser fiel, pero lo quería hacer con gozo. Eso vemos que a veces pues testificas a alguien, te va mal o haces cualquier cosa y no parece que te salió bien, y él confiaba en Dios, porque así es esto, ¿no? A veces te va bien, a veces te va mal. Y él quería terminar con gozo. Es decir, yo voy a servir a Dios, pero lo voy a hacer con gozo. Voy a confiar en Él, que Él sabe lo que está haciendo. Acabamos de ver en Filipenses, donde Él ve que pues, las personas están testificando, primero, testificando por puros motivos impuros, están hablando mal de Él, están diciendo que Él está en la prisión porque Él lo merece. Y Él dice, está perfecto. O sea, yo voy a regocijarme porque la gente está predicando a Cristo, y ya, yo voy a tener mi gozo, ¿no? Y eso ves en Pablo. Él tiene su gozo cuando le va bien y cuando le va mal. Inciso 1, aquí abajo. Dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y predicando el reino de Dios. Él no perdía su perspectiva, no iba cambiando de doctrina, no aparecía de repente una mujer predicando en su iglesia porque él dijo, no, yo creo que siempre esto no es importante. No ponía una conferencia sobre amarte a ti mismo. Y tú ves como es tan fácil como nosotros como iglesia, cualquier iglesia vaya viendo algo bonito en psicología y poco a poquito metiendo en la iglesia y de repente ya no estamos predicando la palabra de Dios, estamos predicando conceptos que no vienen de la palabra de Dios. Y hay unos que no contradicen y no pasa nada, ¿no? Pero él estaba dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y 2, predicando el reino de Dios. No perdía su perspectiva, pura Biblia. Número Romano 3, su autocalificación. Ahora Pablo va a decir, ¿voy bien o voy mal? Él se va a autocalificar delante de nosotros en inciso A, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cómo se ve él? ¿Cómo se autocalifica? Limpio. Limpio. Él ha sido fiel a lo que él ha querido hacer. No es perfecto. Si fuera perfecto no hubiera puesto Romanos 7 en la Biblia. Si se acuerdan el pasaje donde él dice lo que no quiero hago y lo que quiero hacer no hago, él no hubiera puesto esto. No dice que es perfecto, pero dice estoy siendo fiel. Y esto vamos a ver a qué se refiere cuando habla de esto, de que está limpio, en Ezequiel 33.
Si se acuerdan de la canción, Ezequiel, Daniel, Oseas. Si encuentran Daniel, encontraron a, después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 33, versículos 7 al 9. ¿Veamos eso? A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Okay, estas son instrucciones a Ezequiel, pero aplican para nosotros, ¿no? Nosotros somos responsables de decirles, nosotros somos responsables de dar buen testimonio, y queda de ellos, ¿no? Pero yo no soy responsable de que si ellos voltean a Dios o no. Obviamente hay veces que no testifico, hay veces que no doy buen testimonio, pero en mi corazón es hacerlo, voy orando. Tampoco es que no duermo en las noches pensando en que sí, pasé por un señor ahí en los tacos hoy y no le testifiqué. Pero Dios sabe que yo estoy queriendo ser un fiel testigo de Él, pero los resultados son de Él. Yo no puedo controlar eso, solamente puedo controlar mis acciones, mi fidelidad, como en todo, ¿no? Como en los deportes, como en todo. Podemos solamente controlar nuestras acciones. Y con la gracia de Dios. ¿Ok? ¿Qué son los impíos? Los no cristianos, los no creyentes. Sí, es una palabra vieja. ¿Ok? Versículo 26. Versículo 27, creo que no lo puse aquí. La razón de su seguridad, Hechos 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Ok? Todo el consejo de Dios. Otra vez la amplitud de la enseñanza. Pablo quiere que tengas un conocimiento de toda la Biblia. Todo lo que dice Dios, Él quiere que tú lo conozcas para que tú lo puedas vivir. No solamente un cachito aquí y allá. Vamos a brincar 2 Corintios 2 y 2 de Timoteo 4. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Si me quieren apuntar aquí, después de B, ahí en B pueden poner de Timoteo, ¿qué, perdón? 3, 16 y 17. Y ahí, después de la B, pueden poner versículo 27, porque no está ahí. Okay. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la fuente de nuestro crecimiento? Dios. La palabra de Dios. Ok, número Romano 4. Ahora su exhortación a la iglesia. Es la última vez que él va a ver a esta iglesia y él les va a dar una exhortación en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ok? Su exhortación es a que los líderes se examinen para que pues lo hagan bien. B, que los líderes estén pendientes del rebaño.
que discipulen a la iglesia. ¿Por qué? Porque el precio de su salvación fue cara. ¿Okay? Otras razones en el versículo 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Okay? Sabemos que va a haber muchos problemas, muchas broncas dentro de la iglesia. Entonces hay personas desde afuera, falsos profetas diciendo mentiras que van a distraer a algunas personas que estamos hablando de Cristo. Dentro del mismo grupo van a levantarse personas que van a contradecir, que van a decir mentiras, que van a ir a otras doctrinas. Pasaba en los grupos de Pablo, pasará en nuestros grupos. Y pues ni modo, vamos a seguir adelante con gozo como Pablo. Número Romanos 5, últimos consejos, versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Ok? Primer consejo, ¿qué quiere decir velar? ¿Es orar? Orar. Orar. ¿Ok? Dice oren. Y segundo, recuerden el trabajo de discipulado que se ha invertido en ustedes durante 3 años. O sea, yo les he enseñado muchas cosas en ese tiempo. O sea, yo quiero que recuerden estos porque yo enfaticé las cosas importantes, porque yo les enseñé todo el consejo de Dios. Entonces, oren y piensen en lo que les enseñé. Quiero buscar otro versículo que quiero que pongan ahí al lado de B, segunda de Timoteo 2:2. Me dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ok, nosotros ilustrábamos, aquí tienes, aquí está Pablo, vamos a diagramar, espero que pueden ver esto y si no, pues lo siento mucho porque, ok, esto va a ser Pablo, ok, y aquí va a ser Timoteo, ok, Pablo ha pasado la enseñanza a Timoteo y también Pablo tenía muchos otros discípulos, ¿no? Lucas y todos los nombres que siempre están ahí, que fulano y fulano y fulano y Demas te saluda, estos son sus discípulos. Uno de ellos es Timoteo, ¿ok? ¿Qué le dice a Timoteo? ¿A quién lo va a pasar ahora sus estudios, Timoteo? Según Timoteo 2:2. Lo que hace a hombres idóneos. Entonces aquí vamos a tener unos hombres idóneos que Timoteo va a pasar sus estudios. Pues a lo mejor no los tenía exactamente así. Ellos más bien memorizaban más que nosotros hoy día. Entonces, aquí Timoteo tiene sus hombres idóneos. ¿Y por qué son idóneos? Porque son fieles. Es lo único. No necesitan ser súper educados, guapos, altos, güeros, nada. Ellos tienen que ser, y son idóneos porque son fieles. Entonces, él tenía que encontrar unos hombres idóneos, unos hombres fieles. ¿Y qué fue? ¿Para qué? Para que ellos los pasaran a otros. Y esto es el diagrama del discipulado que luego hacemos. Entonces, que estamos pasando lo que nosotros sabemos, hemos aprendido a otras personas. Estamos sirviendo de la misma manera en que nosotros fuimos servidos. Esto es un diagrama de 2 Timoteo 2:2. Si se portan muy bien y hay tiempo después, hay una canción y yo les enseño la canción. ¿Okay? Que lo hace más fácil de memorizar. Versículo 32. La esperanza de Pablo. Pablo tiene esperanzas de que esta iglesia salga adelante a pesar de los lobos
rapaces y falsos profetas, él piensa que van a salir adelante y les voy a decir por qué. Leo cuál es. Hechos 32. 20, 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, para que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni palabra, ni oro, ni vestido de nadie. Ah, no, hasta ahí está bien. Ok, nada más 32, ok. Entonces, ¿qué es su esperanza? ¿Qué tiene que ser cualquier iglesia que quieren seguir bien y no caerse por ahí como muchos? Tiene que entregarse a Dios y a su palabra. Que se entreguen ellos sus voluntades a Dios para servirlo y que se entreguen a su palabra. ¿Ok? ¿Cuáles son los motivos de Pablo en el número romano 7? Vamos a leer versículo Hechos 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Ok? ¿Cuáles eran los motivos de Pablo? ¿Lucrativos? No. Obviamente no. ¿Ok? Inciso B, versículo 34. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Ok? Hasta el punto de que él no cobraba, él trabajaba, él no pedía un sueldo de pastor. No hay nada de malo, hay otros versículos en la Biblia que dice que está perfecto que un pastor reciba su sueldo, pero en su caso de él dijo, ni eso quiero. No me paguen, yo mismo me pago. Y C, porque además él no solamente no recibe nada y está en las prisiones y él además ve que les falta y él da de su dinero a la obra. ¿Okay? Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajado así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Okay, entonces aquí tienes a Pablo, nadie le va a acusar de ser uno de estos profetas modernos que van a ir en Oprah a mostrar su mansión, porque no tiene mansión y se daba completamente a las otras personas a su obra. Número Romanos 8 es el epílogo. Versículos 36 al 38. ¿Lo puedes leer? Sí, claro. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Okay. Y esto es una pequeña recompensa en la vida de Pablo. ¿Lo amaban o no lo amaban? Sí, lo amaban. Lo amaban. Ellos agradecían el trabajo de Pablo en sus vidas. Ellos decían, ha sido un privilegio tener a esta persona dedicado a nosotros durante 3 años y están agradecidos, están llorando de saber que no lo van a volver a ver. Entonces, y eso es, de vez en cuando tú traes a una persona a Cristo y esta persona está agradecida, otras veces no traes a la persona y la persona no te quiere, pero pues sí, de vez en cuando, eso es el epílogo aquí, de que la gente sí lo amaba, estaban muy agradecidos con Pablo. Pero aquí no se queda, de hecho yo quise dejar unos minutos para hablar, vamos a regresar al pasaje clave. Y lo voy a poner aquí, pero búsquenlo en sus Biblias. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 20, 18. 28, 18 al 20. Envíalo a Jesús. ¿Puedes leerlo, Estela? Sí, claro que sí.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Ok? ¿Quién sabe cómo se llama este pasaje? La Gran Comisión, ¿ok? Los hombres le han puesto esto porque es tan importante, es una comisión muy grande que que Jesús nos puso, ¿no? Que fuéramos a todo el mundo y que fuéramos a ser discípulos, ir y hacer discípulos. Los que no lo pueden ver aquí, perfecto, lo pueden ver en sus Biblias, ¿no? Jesús se acercó, esto es lo último, básicamente lo último que Jesús les dice a sus discípulos, porque pues ya se va a ir y es muy importante que recuerden esto, ¿no? Y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ustedes no van solos, ustedes no, pues a ver cómo les va, a ver cómo idean para hacerlo, sino que yo voy a estar con ustedes y tengo toda la potestad de los cielos y de la tierra. ¿Qué es el mandamiento? Por tanto, en base a este poder, id y haced discípulos. No dice haced alumnos, estudiantes, dice haced discípulos. ¿Y qué es la diferencia entre un estudiante y un discípulo? El estudiante está aprendiendo. Sí, está aprendiendo de una manera. ¿Qué es la diferencia entre un estudiante y un discípulo? El discípulo lo vive lo que uno Sí. les... Sí, básicamente es la parte práctica, ¿no? La parte que yo quiero vivir como esta persona, ¿no? Pues todos hemos tomado clases que nada más es sacar el 10, memorizar, reproducirlo y olvidarlo durante el break, ¿no? Después de la clase. No, esto no es. La idea es hacer discípulos, personas que van a imitar a Cristo, van a imitar a nosotros en cierta manera, van a imitar a Cristo, vivir como Él. ¿A dónde vamos a ir? A todas las naciones, ¿no? No solamente aquí súper cerca, algunos de nosotros lo vamos a hacer súper cerca, algunos más grande, en círculos concéntricos, pero la idea es ir por todo el mundo llevando el Evangelio, haciendo discípulos. No nada más predicándoles o mandándoles un programa de radio que es bueno, no pasa nada, no, obviamente, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿okay? Enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, ¿okay? Estamos enseñándoles, pero es una enseñanza muy práctica, como lo que dijo Pablo creo que era 2020, ¿no? No, antes, que él decía que no rehúse enseñarles nada que les fue útil, una enseñanza muy práctica. Enseñándoles intelectualmente, pero también que guarden todo lo que os he mandado, ¿ok? Entonces, es una enseñanza muy práctica, que guarden, que sepan cómo manejar sus hijos, su matrimonio, su negocio. O sea, como dice Carlos, enseñarles si no saben lavarse bien los dientes, ¿no? Lo que te hace falta, pues yo estoy dispuesta a tratar de ayudarte con eso, ¿no? Que no puedes encontrar un trabajo, te doy ideas, te ayudo con tu currículum, ¿no? ¿Ok? Y queremos enseñarles que ellos guarden, que ellos vivan, ¿no? No solamente que entiendan, sino que ellos vivan lo que Cristo manda. ¿Y qué parte de lo que Cristo manda? Todo lo que os he mandado, toda la Biblia, básicamente, ¿no? No solamente otra vez cachitos. Y de hecho no terminé de escribir el versículo porque me gustaría empezar a memorizarlo. Lo vamos a tener que seguir la semana que entra porque es larga. O a lo mejor lo que vamos a hacer, sí, estoy pensando que vamos a memorizar los primeros 2 versículos. Y seguimos con esto la semana que entra. ¿Ok? ¿Listas? Ok. Esto no sé si tiene que estar o si voy a hacer otra cosa después de esto. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo,
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a hacer. ¿Okay? Entonces van a ser 18 y 19. Mateo 28, 18 y 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Y se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 19. Entonces se alzó y se habló diciendo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. Voy a tratar de poner en el chat todos los versículos que hemos memorizado juntos hasta ahora para que ya tengamos que 5 o 6, que ya gratis, que ya los memorizaste. ¿Y? ¿Vale? Yo no soy auditiva. Ajá. Y auditiva no. Como tú quieras, como tú quieras. Leer y escribir. No puedo. Ok, como tú quieras. Pero los voy a poner aquí para que vayamos repasando, porque vamos a estar otra vez en el reto de la memorización. Hemos tenido muy buenos concursos aquí en este grupo antes, ¿o no? Ok, entonces eso fue. Estamos tratando de seguir la meta, el objetivo puesto de cómo hacer la obra de Dios puesto en el Nuevo Testamento. No nada más porque un grupo hace una conferencia bonita y yo lo veo y digo, ay, debemos de hacerlo así. Que a lo mejor tienen cosas bonitas que yo pueda copiar, ¿no? Pero mi objetivo está aquí definido claramente en el Nuevo Testamento y es ir y hacer discípulos. Es ir a discipular a todas las naciones. Y podemos tener más estudios, yo tengo muchos estudios sobre esto, pero esto es. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirnos tener ese tiempo juntos y por todo lo que nos enseñaste. Y, Señor, te pedimos que nos uses para alcanzar al mundo, haciendo cosas grandes, chiquitas. Parte de esta visión de Pablo de ir y hacer discípulos, de servir a tu iglesia, de traer a personas a Cristo predicando el evangelio de arrepentimiento y fe en Jesucristo. Te pedimos que nos uses esta semana. Te pedimos por nuestras necesidades también, y te pedimos que tú nos mantengas muy cerca de ti, porque todo esto va a salir naturalmente si estamos cerca de ti, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.